La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 4. Unidad mediante la humildad. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos al programa de Más de tu Palabra. Gracias por darte cita con nosotros. Donde quiera que te encuentres, gracias por ser parte de esta comunidad y de estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy me acompaña nuestro queridísimo pastor, amigo, consejero, el pastor Vladimir Polanco. Pastor, bienvenido. Gracias, un saludo muy especial para ti, para todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía con esta transmisión. Que Dios pueda bendecirles y esperamos que este programa sea de edificación para cada uno de ustedes. Así es, por favor, comparte este programa por tus redes sociales, un canal de bendición y de esperanza para muchas personas, que este tema tal vez sea, va a ser de gran bendición para ellos. También regálanos un like y déjanos saber en los comentarios qué te han parecido estas cartas de Filipenses, que hasta ahora estamos todavía estudiando Filipenses, más adelante vamos a ver Colosenses. Hoy comenzamos la lección número 4 titulado Unidad mediante la humildad. Pastor, humildad, un atributo esencial para el cristiano. Uno de los frutos del Espíritu, uno de los elementos característicos de un seguidor del Señor, y qué bueno que Pablo en una carta como esta trató mucho ese tema. Así es. Vamos a comenzar con una oración y darle profundidad a este tema que de seguro va a transformar nuestra manera de pensar. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En esta hora pido una bendición especial por nuestro pastor Vladimir Polanco, que le puedas dar sabiduría y nos pueda ayudar a entender las lecciones prácticas de esta enseñanza, de esta lección número 4. Quédate con cada hermano, con cada persona que está viendo este programa, y que tu Santo Espíritu sea el que dirija este lindo programa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, la lección de esta semana está basada en el capítulo 2 de Filipenses, y yo quiero comenzar con el versículo número 2, porque dice ciertas frases y que deberíamos comenzar con ello. Dice, capítulo 2 de Filipenses, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué Pablo se refiere a eso? ¿Será que en esa iglesia en Filipo estaba pasando algo, que todos estaban como en contra de todos? Ya. La iglesia de Filipos era una iglesia sana. Cuando usted la compara, por ejemplo, con Gálatas, donde había serios problemas doctrinales, o con las cartas a los Corintios, donde había graves problemas morales, la iglesia de Filipenses no tiene, la iglesia de Filipos, donde se reunían los filipenses, no tiene problemas doctrinal, no es una iglesia donde hay un problema de comportamiento, de moralidad, pero cuando una iglesia es teológica y moralmente sana, como es la iglesia de Filipos, el principal problema que puede afectar esa iglesia es la desunión. Y es por eso que Pablo comienza ese capítulo 2 donde va a resaltar muchísimo ese tema, aludiendo a la importancia de que la iglesia esté unida. Y yo quiero, tú mencionaste el versículo 2, pero yo quiero que comencemos con el versículo 1. Okay. ¿Me puedes ayudar leyendo el versículo 1, por ejemplo? Sí, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Nota que 4 veces Pablo presenta la partícula sí, que en español es un condicional, pero en griego también es un condicional, pero muchas veces en griego es un condicional que apunta a algo que es real. Pablo no está hablando de una posibilidad, por eso el por tanto es una partícula que introduce el resultado. Yo voy a tomar agua, por tanto mi sed se va a quitar. Entonces, Pablo comienza como poniendo las razones por las que tiene que ocurrir lo que aparece en el capítulo 2, completar el gozo. Bueno, porque
hay consuelo en ustedes, porque hay comunión en el Espíritu, porque hay afecto entrañable, porque hay misericordia, entonces ustedes pueden completar mi gozo sintiendo lo mismo. En otras palabras, la unidad no puede darse a menos que exista la motivación del amor, la comunión del Espíritu, a menos que podamos tener gozo cristiano. No, usted por más que predique, que hermano, que tenemos que estar unidos y que tenemos que estar unidos, eso no es resultado de que usted lo diga, no es resultado de que una junta de iglesia se reúna y tomen el voto. Hermano, vamos a tomar el voto de la unidad. No, el gozo, eso que Pablo apunta, que podamos todos sentir ese mismo sentir, de paso, es una palabra griega que tiene que ver con el pensamiento, no es, ay, es que yo siento como tú, Daily, no es emotivo, es algo que apunta más a una unidad en la mente, a pensar de la misma manera. Pero ese pensar de la misma manera se produce cuando estas 4 partículas que Pablo presenta en el versículo 1, la voy a repetir: consuelo en Cristo. Una persona que no ha sido consolada por Cristo nunca va a poder estar unida al otro. Número 2, comunión del Espíritu, porque el Espíritu es el único que puede sembrar en nosotros una comunión tal que nos lleve a tener un mismo criterio de unidad. Si algún afecto entrañable, y por último, si alguna misericordia, o sea, hermanos que no aman a nadie, que no sienten bondad por nadie, que no tienen misericordia por nadie, pero hablan de unidad. No, la unidad no es algo que llega a la iglesia por acto de magia. La unidad es el resultado de estas 4 cosas. Para que los filipenses pudieran completar el gozo de Pablo, sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, tendrían que haber experimentado estas 4 cosas. Pero nota que estas 4 cosas no están vinculadas con una doctrina. Aquí no se está hablando de transgredir el sábado. Aquí no se está hablando de creer que no hay un santuario en el cielo. Aquí no se está hablando de tomar alcohol. Aquí se está hablando de esas cosas que nadie puede medir, que nadie puede calcular, pero que son el resultado directo de un Dios que está obrando y actuando en su iglesia. Así que el peligro de una iglesia que no tiene dilemas doctrinales o que no tiene dilemas morales es cómo Satanás se mete en ella y provoca la desunión. Pero entonces, en Filipos pasó algo así, siendo una iglesia bien unida, siendo una iglesia sana, llegó a correr ese riesgo. Sí, y Pablo lo va a mencionar en el versículo 3, ¿por qué? ¿Cómo dice el versículo 3? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Muy bien. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bien, el problema de la desunión en Filipos es que había un grupo de hermanos que hacían las cosas por rivalidad y por vanidad. 2 expresiones sumamente interesantes y que curiosamente en tu iglesia ni en mi iglesia nos van a poner una disciplina por tener una actitud de rivalidad y de vanidad. Literalmente el texto habla de egoísmo y habla de una opinión vacía. Vuelvo y repito, no era un problema teológico. Era un problema que tenía que ver con el egoísmo, tenía que ver con la vanidad, tenía que ver con cosas que se anidan en el corazón humano. Yo creo, voy a compartir contigo, en mi opinión, cuáles eran los 3 elementos que estaban provocando la desunión en Filipenses, en la carta de Filipenses, a partir de estas declaraciones que Pablo introduce en los primeros textos del capítulo 2. Número 1, yo creo que lo que estaba trayendo unidad, la desunión, era la ambición egoísta. Gente que quería servir en la iglesia, quería servir. Hermano, repito, no estamos hablando de un hombre que tiene otra mujer o de una mujer que tiene 4 hombres, no. Estamos hablando de un líder de la iglesia, de un hermano de la iglesia, de un miembro de la comunidad de creyentes, pero que tenía una ambición egoísta. Quería hacer las cosas, pero para que lo vieran a él.
Pablo va a mencionar algo parecido, por ejemplo, en 1 Corintios 1, Pablo dice, bueno, hay un grupo que predica por Apolo, otro predica por Pedro, otro dice, no, yo predico para Cristo. O sea, cada quien estaba dentro de la iglesia haciendo las cosas de Dios, pero no tenían a Dios como foco principal. La ambición egoísta. Número 2, prestigio personal. Yo quiero ser un anciano, yo quiero ser un director de diáconos, yo quiero ser un editor, yo quiero ser una presentadora, yo quiero ser el que dirige las cámaras y todo el sistema de tecnología en la iglesia, pero lo estoy haciendo para prestigio personal, para hacerme más famoso, para que la iglesia vea mi talento, para que la iglesia comprenda lo importante que soy yo. Y número 3, gente que estaban completamente concentrada en el ego. Todo eso está relacionado con esa frase de Pablo, no hagan nada por rivalidad o por vanidad o por egoísmo. Y aquí viene un punto, hermanos. Una iglesia que se divide no porque creemos distinto, no porque tengamos un concepto de la moral o de la ética diferente. Nos dividimos porque cada uno de nosotros está buscando su propia gloria. Y en el reino de Cristo, en la comunidad que está encabezada por Cristo, solamente uno merece la honra y la gloria, que es tu Salvador. Amén. Yo quisiera llamar tu atención a una declaración de Elena de White. Tú puedes buscarla luego online y encontrar la página. Pero Elena de White dice que lo que da valor o vergüenza a tus actos es el motivo. Y yo te pregunto, ¿cuál es el motivo que te impulsa a ti a trabajar para Dios en su iglesia? ¿Cuál es el motivo que te mueve a ser un cantante, a ser un predicador? ¿Qué buscamos nosotros dando esta lección de escuela sabática? Lo que en realidad le da valor o vergüenza a tus acciones, sean buenas o malas, es cuál es el motivo que te está impulsando a hacerla. Y el problema en Filipos es que había un grupo de creyentes que estaba haciendo cosas buenas, pero su motivo era equivocado, porque su motivo era buscar la exaltación y la vanagloria propia y no exaltar a Dios sobre todas las cosas. Pastor, escuchándote es inevitable no pensar en nuestras iglesias hoy. Y prácticamente es como una radiografía, la veo yo, de lo que está sucediendo en muchas de nuestras iglesias. Porque sin querer, a veces no es si es por el sistema, de repente es porque tal vez nosotros mismos, por nuestros deseos carnales, no morimos a ese yo. Tampoco trabajamos en estudiar la palabra diariamente como para que eso se vence en nosotros, sino también dentro de nuestros mismos líderes. Yo he visto, pastor, o sea, en iglesias donde, fulanito, vamos a subirlo por todo lo que ha hecho. No sé si de esa manera también el sistema contribuye un poco cuando empezamos tal vez a elogiar mucho a alguien dentro de las mismas juntas. No de una manera eso también hace que las personas tengan una rivalidad, porque eso es lo que se ve a veces. Es probable, pero en realidad para sembrar la rivalidad en el corazón humano no se necesitan muchas cosas. El ser humano de por sí es un ente competitivo. Desde el principio. Tienes, por ejemplo, la historia de Caín y Abel, Génesis 4. Los dos están haciendo cosas buenas. Estoy trayendo a Abel lo mejor de mis corderos. Caín está trayendo también lo mejor de sus ovejas. Pero cuando Caín vio que la parte de Abel fue recibida con agrado y la de él no, entonces sale la rivalidad. O sea, eso es parte de la naturaleza humana. Y el secreto para eso, tú lo mencionabas hace un momentito, es la crucifixión del yo. La crucifixión del yo, y dejémonos de teoría para que no entremos. ¿Y cómo se crucifica el yo? Y no hay que teorizar. Pablo lo menciona claramente. ¿Usted quiere saber si su yo está crucificado? Bueno, usted va a hacer las cosas con humildad. Lo están leyendo en el versículo 3, de 2:3. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Hombre. En cosas prácticas, pastor. En cosas prácticas. ¿Cómo podríamos hacer? Tú y yo estamos aquí. Ajá. Tú y yo estamos aquí.
Y cuando comenzamos la lección, tú me dices, pastor, usted es el que sabe, marque la pauta. Pero, o sea, tú estás aceptando que yo conozco más que tú sobre el tema. Y puede que yo te crea. Pero yo creerte eso no puede ser que yo me siente aquí y diga, tú eres inferior a mí. Al contrario. Si por alguna razón yo tengo más conocimiento que tú sobre estos temas, lo que Pablo me está diciendo es, siéntate con Daily y tenla a ella como superior a ti. Wow. Tenla a ella como superior a ti. Entonces, es muy sencillo. Cuando estamos en una reunión de junta, ¿yo valoro la opinión del otro como superior a la mía? ¿O yo digo, no, la mía es la que vale? Entonces, yo creo que en términos prácticos nosotros sabemos muy bien cómo manejar este asunto. El problema es que lidiar con este asunto es lidiar con el ego. Y Dios puede hacer muchas cosas de nosotros. Mire, Dios ha hecho que usted acepte la verdad del sábado. Dios ha hecho que usted no coma cerdo. Dios ha hecho que usted crea en el don profético de Leonard White. Pero a Dios se le ha dificultado lidiar con tu ego. Y tú dirás, pastor, ¿y cómo tú sabes eso? Bueno, porque yo sé lo difícil que es para Dios lidiar con mi propio ego. Esa es mi lucha diaria. Y esa es la lucha diaria Correcto. de cada uno de nosotros. Y cuando obtengamos la victoria sobre esa lucha, entonces la posibilidad de que Satanás traiga desunión a la iglesia se van a reducir muchísimo. Pastor, aquí lo que veo que tenemos que tener una mente de Cristo. De hecho, el autor habla de un día de la semana, la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Bien, la mayoría de nuestras versiones, puede leer el versículo 5, por ejemplo. Sí, cómo no. Versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muy bien. Pablo habla de que haya en nosotros ese sentir. Es lo que había dicho ya en el versículo 2, ese sentir. Pero tú la pregunta que me haces no me habla de sentimiento, me hablas de mente. Correcto. Sentir como Cristo es tener la mente de Cristo. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? De hecho, en 2 Corintios 10, Pablo habla de que nosotros tenemos la mente del Señor. Pero, ¿qué significa eso? Yo creo que la mejor manera de entender qué significa eso no es teorizando mucho ni hablando mucho, es prestando atención al resto del versículo, porque Pablo pone a Cristo como modelo. Haya pues en vosotros el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma mente de Cristo. Y entonces en los versículos siguientes, Pablo nos va a decir cómo es que funciona la mente de Cristo. Y si yo quiero saber si tengo la mente de Cristo, lo que tengo es que fijarme en qué es lo que dice Pablo de Cristo. Entonces, ayúdame leyendo algunos Está versículos. Interesante, en el pastor. 6, por ejemplo. Dice, el cual, o sea, está como diciendo cómo hay que tener esa mente. Exactamente. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Muy bien. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muy bien. Deténteme ahí un minuto porque luego tenemos que volver sobre ese texto. Lo que quiero es que veamos la parte práctica. Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, la misma mente de Cristo. ¿Cómo yo puedo comenzar a tener eso? Entonces, Pablo dice, fíjate en Cristo. Mira, él era igual a Dios. Y aunque tenía forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estamos hablando entonces de uno que es grande. ¿Y qué se hace? Chico, humilde, pequeño. Se hace pequeño. Era igual a Dios, pero viene y se hace uno semejante a nosotros. Tener la mente de Cristo es no sentirme el más grande de todos, sino, aún yo sea el más grande de todos, comportarme como si fuera el más pequeño. El mismo Cristo lo dice. Servicio. Me hiciste acordar del versículo cuando la mamá de dos de los discípulos le dice a Jesús, ¿será que cuando subas pongas a uno a mi derecha y a otro a la izquierda? Ya íbamos con esa. Servicio. O sea, Cristo no se queda, yo soy el creador del mundo, el universo fue hecho por mí, yo soy lo más grande. No. Yo desciendo y me hago pequeño. Me pongo al nivel de una simple criatura. Estamos hablando entonces de un Dios que está dispuesto a sacrificarse. ¿Quién tiene la mente de Cristo? El que está dispuesto a sacrificarse.
el que está dispuesto a ser visto como no el más grande, sino como el siervo. ¿Puedes continuar leyendo? Cómo no, versículo 8, bueno, 7. 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. 8. Muy bien, el 7 ahí. ¿Tomando forma de qué? Tomando forma de siervo. De siervo. Tener la mente de Cristo. No es que yo nada más pienso en la cosa del cielo, no. Tener la mente de Cristo es tener la mentalidad de yo soy un siervo. Pero no solamente soy un siervo de Dios, como dicen los conquistadores, soy un siervo de Dios y soy un amigo de la humanidad. O sea, yo soy un siervo tuyo, yo soy un siervo de Rodríguez y yo soy un siervo de las personas que están alrededor mío. Y siervo no en el sentido de que yo tomo una actitud de sumisa, sí, lo que tú digas, no. Siervo en el sentido de que estoy listo para servirte. ¿Cómo podemos tener, antes que continúe, porque esta parte está interesante, pastor, porque sí, hay que tomar la forma de siervo, pero ¿cómo no pasar la línea de que nos entregamos a eso y olvidamos otras responsabilidades con nuestra familia? Ser siervo no es caer en la servidumbre. En la servidumbre, ni como yo soy tu siervo, todo lo que tú me digas yo tengo que hacerlo. No. Siervo aquí es el sentido de vocación. Jesús vino a la tierra como siervo. Era igual a Dios, pero tomó forma de siervo. Pero eso no significa que Caifás le decía a Jesús, siéntate, y Jesús se sentaba. Y Pilato le decía, y ahora levántate, y Jesús se levantaba. No. Siervo es en el sentido de que él vino a servir. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. O sea, yo vine a sanar al enfermo, yo vine a darle comida al que está hambriento, yo vine a traerle una palabra de consuelo al que tiene el corazón arrugado. Yo tengo una vida orientada no hacia mí, sino orientada hacia ti. Orientada hacia ti, no para que tú hagas conmigo lo que quieras, sino para yo en todo lo que pueda servirte y ayudarte a ti a tener una mejor revelación de Dios. ¿Significa esto que si voy a estudiar o voy a prepararme en algo porque tengo un talento que no sea tanto para mi vanagloria, para mi beneficio, sino para ayudar? Ahí volvemos al punto. Pablo dice en el versículo 3, lo que está produciendo desunión en esta iglesia es la vanagloria. ¿Cómo se resuelve eso? Teniendo la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Siervo. Tener la mente de un siervo. Correcto. Entonces yo no ando vanagloriándome yo. Si yo soy un siervo, toda la gloria está para el que yo le rindo como siervo, que en este caso es mi Dios. Amén. Entonces, tener la mente de Cristo, hemos dicho dos cosas, es tener un amor dispuesto al sacrificio, siendo Dios se despojó, es tener la mente de Cristo, es tener una mente de servicio, correcto, de vocación y de ayuda al otro. Pero veamos un tercer punto. Versículo número 8. Bueno, siervo, sí, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia. Wow. Usted piensa como Cristo, usted va a obedecer lo que Cristo dice. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hermanos, yo tengo que ser obediente no a los criterios y a los inventos tuyos. Y tú no tienes que someterte a la obediencia a los inventos míos. Somos siervos de Cristo, por lo tanto, nuestra obediencia se suscribe a lo que Jesús ha establecido. Entonces, si tú quieres saber si tiene la mente de Cristo, lo que tienes que preguntarte, ¿estoy obedeciendo yo lo que Cristo dijo que yo tenía que obedecer? Entonces, en resumen, tener la mente de Cristo es estar dispuesto a sacrificarme. Número 2, tener una mente una disposición a servir. Y número 3, estar listo para obedecer lo que Dios me ha pedido. No seamos teóricos, no caigamos en arrebatamiento y que la mente de Cristo es por ahí. No. Práctico. Filipenses 2, 5 al 7 al 8 te dice claramente qué significa tener la mente como Cristo, pensar como Cristo, y es simple y llanamente ver el modelo que se produce en la encarnación de Cristo. Si adoptamos eso, pues nuestras iglesias serían siempre unidas, unánimes, tuviésemos un mismo sentir. Pastor, hay un punto final de la lección que quisiera tocarlo antes de despedirnos, y es con respecto al ministerio de la piedad. Importante resaltar. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Fíjate que en la lección del jueves el doctor Walín hace cita a Pablo, y yo creo que es un texto que valdría la pena que veamos. Dice 1 Corintios 8:2 lo siguiente. ¿Puedes leerlo?
Sí, dice que si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debería saber. Bien. Si alguno piensa que sabe algo, dice Pablo, esa es la mayor prueba de que aún no sabe nada como debería saberlo. Yo estudio mucho, trabajo en una editorial, mi vida es leer, escribir, estar entre libros, y cada vez que uno siente que lo sabe, aparece algo que te demuestra no sabes nada. Y el tema de la encarnación de Cristo es uno de esos temas donde uno puede creer que sabe, pero en realidad aún no sabe nada como debería saberlo. Es un misterio, el misterio de la piedad. Entender todos los detalles del proceso mediante el cual Dios se hizo hombre escapa a la comprensión del más brillante ser humano. La Biblia nos da algunas pistas, algunas ideas, pero eso, aun cuando sepamos esto que la Biblia nos dice, cuando hablamos de la encarnación de Cristo, siempre tenemos que verlo a la luz de esa declaración de Pablo. Si alguno piensa que sabe algo, en este caso, abrimos corchete, sobre la encarnación de Cristo, cerramos el corchete, aún no sabe nada como debería saberlo. Y ese texto de Filipenses 2, 5 al 9, vamos a leerlo otra vez, porque es uno de los textos más bellos que encontramos en la palabra de Dios sobre el misterio de Dios haciéndose hombre. Vamos a leer el texto y luego ya para en la parte final vamos a puntualizar algunos detalles del texto. Desde el 5 hasta el... Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bien, veamos algunos detalles. En primer lugar, vamos a ver el versículo 6 otra vez, el cual siendo en forma de Dios, Jesús es Dios. Esa expresión siendo habla de su esencia, habla de lo que Él es. Es algo que pertenece a su naturaleza. No está condicionado a las circunstancias. Es lo que Él es, ya sea en el cielo o en la tierra. Él es Dios. Antes de encarnarse, era Dios, pero cuando se encarnó y vino a la tierra, dice Mateo capítulo 1, versículo 23, que era Immanuel, Dios con nosotros. O sea, Jesús nunca perdió esa condición. Número 2, el texto alude a que esa igualdad que Jesús tenía con Dios no fue un motivo a la que él tenía que aferrarse. Y esa palabra es interesante porque también el texto se puede traducir como arrebatar. Cristo no necesitó arrebatar la condición divina. Si hubo uno que quiso arrebatar la condición divina, Isaías 14, Ezequiel 28, habla de Satanás diciendo, me sentaré en el trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Satanás intentó arrebatar esa condición divina, pero Cristo no tenía que arrebatar esa condición divina porque Él en sí mismo era Dios. Y entonces lo que Jesús hace es, ok, yo soy Dios, pero quiero llegar a donde está Vladimir, quiero llegar donde estás tú, quiero llegar donde estás tú. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a despojar. De sí mismo, tomando forma de siervo. Voy a tomar forma de siervo. Y es el camino de la servidumbre lo que prepara el camino para que Jesús sea exaltado. Amén. Hay mucha gente en el mundo que anda buscando exaltación. Tú mismo quizás anda buscando exaltación. ¿Y en qué le está buscando? La exaltación que Dios tiene para ti no está en el camino de la grandeza, está en el camino del servicio. Por eso Jesús, siendo Dios, se despoja, se vacía literalmente, la kenosis,
y toma la condición de siervo y vino a esta tierra y fue maltratado y fue humillado, finalmente fue crucificado, como dice Pablo, y muriendo y muerte de cruz. Pero fue ese camino del servicio, de la humillación y de la muerte el que preparó para que hoy Cristo pueda estar exaltado en el cielo, y todavía algo más importante, para que Cristo sea exaltado en tu corazón. Amén, pastor. Una palabra final es para todas aquellas personas que, pastor, esta lección nos hizo pensar. Yo lo escuchaba y decía, me vi mucho en mi espejo personal y tengo mucho que aprender de esto, de ser siervo, de ser humilde y de tener esa mente de Cristo. Para todos aquellos que están como yo en este momento, ¿qué palabras nos puedes dar? Yo creo que me gustaría terminar con una declaración de Elena de White que aparece en la lección del viernes, donde ella dice, la eternidad misma no lo revelará plenamente. Está hablando de la encarnación del Hijo. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y en el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Noten, la eternidad no será suficiente para comprender la humillación del Hijo de Dios cuando vino a esta tierra. Pero eso no significa que no hemos de estudiarlo. Y cada vez que estudiamos este tema, cada vez que estudiamos la vida de Cristo y el plan de redención, iremos obteniendo una revelación más amplia de lo que Dios tiene para ti y, por supuesto, de lo que tiene también para mí. Así que el hecho de que el tema sea incomprensible no debe desmotivarte, más bien debe motivarte a seguir aprendiendo y buscando más de la palabra del Señor. Amén. Una oración final, pastor, para despedir este programa. Padre Celestial, queremos tener la mente de tu Hijo. Amén. Queremos servirte a ti y servir a los demás. No queremos, oh Señor, la gloria de nosotros. Si alguno te está sirviendo por vanagloria o por egoísmo, permite que tu Espíritu Santo pueda sacar de nosotros eso y que a partir de ahora podamos servirte como te sirvió Cristo, para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.